El asesino convicto, Kenneth Eugene Smith, ha sido condenado a muerte por el asesinato por encargo de la esposa de un predicador en 1988. En los oscuros entresijos del mundo criminal, donde chocan la codicia y la desesperación, se desarrolló en 1988 un escalofriante plan de asesinato por encargo. En el centro de esta atroz trama estaba Kenneth Eugene Smith, un hombre cuyas acciones le llevarían finalmente a convertirse en el primer individuo en enfrentarse a la ejecución con gas del corredor de la muerte en Estados Unidos. Hoy nos adentramos en los escalofriantes acontecimientos que culminaron en esta histórica ejecución. Muerte por gas. La fatídica noche del 25 de enero de 2024, en el centro penitenciario William C. Holman de Atmore, Alabama, Kenneth Eugene Smith se convirtió en el primer recluso de Estados Unidos ejecutado mediante hipoxia nitrogenada. ¿Su delito? Asesinato por encargo. Smith fue ejecutado por el asesinato de Elizabeth Sennett en 1988. Este método de ejecución, cuyo objetivo es causar asfixia obligando al individuo a inhalar nitrógeno puro, ha sido objeto de intenso debate y escrutinio. El uso de este método ha suscitado una intensa polémica y los expertos han expresado su preocupación por su potencial para causar sufrimientos innecesarios. La ejecución tuvo lugar un jueves por la noche y los funcionarios llevaron a cabo el procedimiento en el centro penitenciario de Atmore. El comisionado del Departamento Correccional de Alabama, John Q. Hamm, proporcionó información sobre la ejecución. Reveló que la ejecución comenzó a las 7:53 p.m. y que la máscara de nitrógeno se mantuvo en Smith durante aproximadamente 5 minutos después de que se desvaneciera. El uso de la hipoxia nitrogenada como método de ejecución nunca se había intentado antes en Estados Unidos, por lo que se trata de un momento histórico en el ámbito de la pena capital. Smith iba vestido con el uniforme de la prisión, pero cubierto con una sábana blanca hasta el pecho. Smith estaba tumbado en la camilla, con una ligera inclinación y los brazos extendidos hacia los lados. Estaba atado por 2 sitios, uno alrededor del estómago y otro alrededor de la parte superior del pecho. Smith pasó sus últimas 24 horas recibiendo visitas de amigos y familiares, incluida su esposa. Tomó una última comida a base de filete, patatas fritas y huevos. Tras la lectura de la sentencia de muerte y la administración de la extrema unción por el reverendo Jeff Hood, asesor espiritual de Smith, un miembro del personal selló un orificio de ventilación de la mascarilla, iniciando el flujo de nitrógeno. Smith sufrió convulsiones durante 2 minutos, seguidas de 7 minutos de respiración dificultosa, caracterizada por inhalaciones profundas. John Hamm observó que parecía que Smith intentaba aguantar la respiración el mayor tiempo posible, tratando desesperadamente de luchar contra la muerte en sus últimos momentos. Las últimas palabras de Smith fueron: «Esta noche, Alabama ha hecho que la humanidad dé un paso atrás. Me voy con amor, paz y luz. Gracias por apoyarme. Os quiero a todos». Smith también hizo una señal de «te quiero» con lenguaje de signos, según testigos presenciales que estaban con él en el momento de la ejecución. Un informe también afirmaba que Smith pareció temblar y retorcerse en la camilla durante al menos 2 minutos al comienzo de la ejecución, lo que hizo que los testigos se preguntaran si eso era lo esperado o un indicio de sufrimiento. Cualquiera que haya presenciado esto sabe que no vimos a alguien quedar inconsciente en 2 o 3 segundos. No vimos a alguien quedar inconsciente en 30 segundos. Lo que vimos fueron minutos de alguien luchando por su vida. Sin embargo, el comisionado Hamm abordó estas preocupaciones, explicando que los movimientos de Smith eran esperados y eran el resultado de contracciones musculares involuntarias y respiración angulada asociada con la hipoxia de nitrógeno. Luchó contra las restricciones un poco, pero hay un poco de movimiento involuntario y un poco de respiración agonal, por lo que todo era esperado, y es en el efectos secundarios que hemos visto de investigado en la hipoxia de nitrógeno. Sin embargo, la ejecución no procedió sin su cuota de controversia. Debido a los informes de que Smith parecía temblar y retorcerse en la camilla durante al menos 2 minutos al comienzo de la ejecución, se plantearon preguntas sobre el nivel de sufrimiento implicado. La ejecución sufrió un breve retraso de unos 45 minutos debido a un problema técnico. Se reveló que hubo un pequeño contratiempo con las líneas del electrocardiograma, lo que provocó un retraso en la obtención de una buena lectura. A pesar de este retraso, la ejecución se llevó a cabo según lo previsto, dejando a muchos reflexionando sobre las implicaciones de este nuevo método de ejecución. Smith había sobrevivido a un intento de ejecución fallido 2 años antes.
En noviembre de 2022, Kenneth Eugene Smith fue conducido a la cámara de la muerte del centro penitenciario de Holman para ser ejecutado mediante inyección letal. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Apenas 90 minutos antes de que expirara su sentencia de muerte, se suspendió la ejecución. El personal del Departamento Correccional no pudo establecer la segunda vía intravenosa necesaria para administrar los fármacos letales. Este intento fallido de ejecución dejó a Smith con un trastorno de estrés postraumático, lo que añadió complejidad y controversia a su caso. La batalla legal continuó cuando los abogados de Smith impugnaron el protocolo de ejecución previsto. Alegaron que Smith sería la primera persona en someterse al método no probado de ejecución con gas nitrógeno, lo que suscitaba dudas sobre su constitucionalidad y la posibilidad de un sufrimiento prolongado. Además, alegaron que la máscara utilizada en el procedimiento podría impedir que Smith rezara en voz alta durante sus últimos momentos. El caso llegó finalmente al Tribunal Supremo de Estados Unidos, donde se rechazaron las apelaciones de Smith. El miércoles y el jueves, los 3 jueces liberales del tribunal disintieron, destacando su preocupación por la violación del método de las protecciones de la octava enmienda contra los castigos crueles e inusuales. La juez Sonia Sotomayor expresó su recelo, afirmando que Alabama había elegido a Smith como conejillo de Indias para probar un método de ejecución nuevo y no probado. Los ojos del mundo estaban puestos en este inminente apocalipsis moral. Habiendo fallado en matar a Smith en su primer intento, Alabama lo ha seleccionado como su conejillo de Indias para probar un método de ejecución nunca antes intentado, escribió la jueza Sonia Sotomayor. El mundo está mirando. Smith y el reverendo Jeff Hood, su asesor espiritual, dijeron que los ojos del mundo están puestos en este inminente apocalipsis moral, en un comunicado la tarde del día de la ejecución. Esto no es lo que somos como país, no es lo que somos como Estado, no es algo que debería hacerse, y sin embargo se hizo. Nuestra oración es que la gente no vuelva la cabeza, dijo además el reverendo Hood. Simplemente no podemos normalizar la asfixia de unos a otros. A pesar de la creciente oposición, la ejecución se llevó a cabo como estaba previsto aquella fatídica noche. Smith fue declarado muerto a las 20:25 de la noche del 25 de enero de 2024. Asesinato por encargo. La muerte de Elizabeth Sennett causó gran dolor a su familia y a la comunidad. Su vida fue trágicamente truncada a manos de asesinos a sueldo. El marido de Elizabeth, el reverendo Charles Sennett, quiso cobrar el dinero del seguro y urdió un plan para asesinar a su esposa. Aparece Kenneth Eugene Smith, junto con sus cómplices John Forrest Parker y Billy Gray Williams. Su misión era llevar a cabo un asesinato a sangre fría que cambiaría para siempre la vida de los implicados. Sennett iba a pagar a cada uno de los hombres $1,000 por el asesinato. Nacida en un cálido día de verano de los años 50, Elizabeth creció en un hogar modesto, con sus padres y hermanos. Desde muy joven mostró un carácter compasivo y un auténtico deseo de ayudar a los demás. Cuando se convirtió en una mujer joven, su espíritu solidario no hizo más que crecer. Era conocida por su inquebrantable dedicación a su familia, anteponiendo siempre sus necesidades a las suyas propias. Su desinterés se extendió más a la de su familia inmediata, ya que se convirtió en un pilar de apoyo para sus amigos y vecinos. Al final de su adolescencia, Elizabeth conoció al amor de su vida, Charles Sennett. Su conexión fue instantánea y su historia de amor se desarrolló como un cuento de hadas. Se casaron en una pequeña ceremonia, rodeados de sus amigos más íntimos y su familia, y su vínculo no hizo más que estrecharse con el paso de los años. Juntos, Elizabeth y Charles emprendieron un viaje de fe y servicio. Charles se hizo pastor y Elizabeth estuvo a su lado, apoyándole en su vocación. Construyeron una vida juntos, criaron 2 hijos y disfrutaron de la alegría de ser abuelos. La devoción de Elizabeth por su familia no tenía parangón. Se entregó en cuerpo y alma a la creación de un hogar cálido y afectuoso, donde las risas y el amor llenaban el ambiente. Fue una fuente constante de fortaleza y guía para sus hijos, inculcándoles los valores de la compasión, la integridad y la fe. Más allá de su papel de esposa y madre, Elizabeth fue un miembro activo de su comunidad. Fue voluntaria en organizaciones benéficas locales, organizó eventos para recaudar fondos y ofreció su ayuda a cualquiera que la necesitara. Su amabilidad y generosidad influyeron en la vida de innumerables personas, lo que le granjeó el respeto y la admiración de todos los que la conocían.
Pero la tragedia golpearía aquel fatídico día de marzo de 1988, haciendo añicos la paz y la armonía que Elizabeth se había esforzado tanto en cultivar. Cuando su marido regresaba a casa de su servicio en la iglesia de Cristo de West Side, descubrió a Elizabeth tendida en un charco de su propia sangre, con la vida cruelmente arrebatada. La noticia del asesinato de Elizabeth conmocionó a la comunidad, dejando a amigos, familiares y vecinos en un estado de incredulidad. ¿Cómo alguien tan lleno de amor y bondad podía tener un final tan violento? La comunidad se reunió, unida en su dolor y decidida a buscar justicia para Elizabeth. La investigación sobre el asesinato de Elizabeth Dorling Sennett comenzó con una gran actividad, ya que las fuerzas del orden trabajaron incansablemente para descubrir la verdad sobre su trágica muerte. Al principio, la teoría predominante era que Elizabeth había sido víctima de un robo en su casa que había salido mal. Las pruebas parecían apoyar esta hipótesis, ya que se habían llevado objetos de la casa, entre ellos un equipo de música y un magnetoscopio. Los cristales rotos del botiquín daban a entender que los intrusos podían estar buscando drogas, lo que llevó a los investigadores a pensar que Elizabeth había interrumpido a los ladrones y había sido atacada posteriormente. Sin embargo, a medida que revisaban meticulosamente la escena del crimen, algunos aspectos no acababan de cuadrar, lo que ponía en duda la teoría inicial. Los detectives sabían que, en casos como este, era crucial empezar la investigación, exculpando a las personas más cercanas a la víctima. El reverendo Charles Sennett, marido de Elizabeth desde hacía 26 años, fue la primera persona a la que dirigieron su atención. A primera vista, Charles parecía un pilar de la comunidad, un pastor muy respetado y querido por sus feligreses. Pero los investigadores sabían que las apariencias engañan y debían explorar todas las posibilidades. Al indagar en los antecedentes de Charles, descubrieron a un hombre que había dedicado su vida a la iglesia y a su familia. Era conocido por sus sermones carismáticos y su fe inquebrantable. Sin embargo, a medida que los detectives indagaban más, empezaron a descubrir una faceta diferente de Charles, que levantó sillas y alimentó la especulación. Empezaron a circular rumores sobre la supuesta infidelidad de Carlos, con susurros de aventuras extramatrimoniales y relaciones secretas. Algunos incluso sugirieron que Isabel se había enfrentado a su marido por sus indiscreciones, lo que provocó una acalorada discusión que acabó siendo mortal. La investigación dio un giro dramático cuando los detectives trataron de descubrir la verdad que se escondía tras esos rumores. A medida que entrevistaban a amigos, familiares y miembros de la congregación, fue surgiendo la imagen de un matrimonio atribulado, plagado de secretos y tensiones. La devoción inquebrantable de Elizabeth por su familia parecía haberla cegado ante las grietas de su relación. Sin embargo, a medida que los investigadores iban desvelando la verdad, descubrieron un matrimonio lleno de resentimiento, celos y traición. Las pruebas contra Charles empezaron a acumularse y los detectives centraron sus esfuerzos en construir un caso contra él. Reunieron meticulosamente las declaraciones de los testigos, analizaron los registros telefónicos y examinaron los registros financieros en busca de cualquier prueba que pudiera relacionarlo con el crimen. La comunidad seguía con la respiración contenida el desarrollo de la investigación, dividida entre su lealtad al hombre que conocían como su ministro y la necesidad de justicia para Elizabeth. Juicio y apelaciones. El juicio del reverendo Charles Sennett por el asesinato de su esposa, Elizabeth Dorling Sennett, conmovió a la comunidad de Sheffield, Alabama. La sala del tribunal se llenó de tensión cuando la acusación presentó su caso, pintando el retrato de un hombre consumido por los celos e impulsado a cometer un acto atroz. Los testigos subieron al estrado y declararon sobre el turbulento matrimonio entre Charles y Elizabeth. Hablaron de discusiones, enfrentamientos y de la supuesta infidelidad que había plagado su relación. La acusación alegó que Charles, incapaz de soportar la idea de perder a su esposa o de afrontar las consecuencias de sus actos, había recurrido a la violencia. La defensa, en cambio, pintó un cuadro diferente. Presentaron a Charles como un marido devoto y un miembro respetado de la comunidad, sugiriendo que las pruebas contra él eran, en el mejor de los casos, circunstanciales. Argumentaron que había otros posibles sospechosos que deberían haber sido investigados a fondo. A medida que avanzaba el juicio, la comunidad observaba con la respiración contenida, dividida entre su lealtad a su querido ministro y su deseo de justicia. Las pruebas presentadas eran convincentes, pero las dudas persistían. ¿Podría Charles, el hombre en quien habían confiado y a quien admiraban, ser realmente capaz de un crimen tan atroz? Tras semanas de testimonios y deliberaciones, el jurado llegó a un veredicto.
el reverendo Charles Sennett fue declarado culpable del asesinato de Elizabeth Dorling Sennett. La sala del tribunal estalló en una mezcla de emociones: alivio, tristeza e incredulidad. La comunidad se enfrentó a la realidad de que su líder espiritual de confianza había sido responsable de un acto tan horrible. Charles fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La comunidad, antes unida por la fe y la admiración hacia su ministro, se encontraba ahora dividida. Algunos apoyaron a Charles, creyendo en su inocencia y cuestionando la imparcialidad del juicio. Otros se sentían traicionados, su confianza rota por la revelación de su verdadera naturaleza. En el primer juicio, Smith también fue condenado por el asesinato de Elizabeth Sennett. El jurado recomendó la pena de muerte por 10 votos a favor y 2 en contra. El juez condenó a Smith a muerte, a pesar de la recomendación del jurado. La comunidad quedó conmocionada e incrédula. A medida que se desarrollaba el juicio, se iban conociendo los espeluznantes detalles de la trama de asesinato a sueldo, que dibujaban un cuadro escalofriante de manipulación, codicia y traición. La sala del tribunal se convirtió en un escenario para la justicia, ya que la acusación presentó un caso basado en pruebas que no dejaban lugar a dudas sobre la implicación de Smith. El Estado argumentó que la suma inusualmente grande de dinero que Smith recibió poco después del asesinato, junto con el testimonio de un amigo que lo había solicitado, constituían pruebas irrefutables contra él. Y cuando la propia confesión de Smith se añadió a la mezcla, el tribunal la consideró suficiente para apoyar su condena. Pero Smith, desesperado por eludir las consecuencias de sus actos, interpuso un recurso, alegando que no había pruebas suficientes y que se habían violado sus derechos procesales. El tribunal pronto se enfrentaría a la tarea de determinar la verdad en medio de una maraña de argumentos contradictorios. La primera línea de defensa de Smith se centró en el elemento del beneficio pecuniario. Argumentó que no había pruebas suficientes para apoyar su condena en este sentido. Sin embargo, el Estado presentó un caso convincente, revelando que Smith había entrado en posesión de una suma inusualmente grande de dinero poco después del asesinato. Esto, unido al testimonio de un amigo que afirmaba que Smith le había incitado a participar en el delito, ofrecía una imagen condenatoria. El tribunal consideró que estas pruebas, junto con la propia confesión de Smith, eran suficientes para apoyar su condena. Otro argumento planteado por Smith se refería a las instrucciones del tribunal sobre la duda razonable. Alegó que estas instrucciones violaban su derecho al debido proceso. Sin embargo, el tribunal discrepó, afirmando que las instrucciones dadas eran adecuadas y no sugerían un grado de duda superior al requerido para la absolución. El tribunal no encontró base para la reclamación de Smith y confirmó la validez de las instrucciones al jurado. Smith también alegó que el fiscal hizo varios comentarios inapropiados durante su alegato final. Sin embargo, el tribunal examinó detenidamente estos comentarios y concluyó que entraban dentro del ámbito de la argumentación adecuada. Las declaraciones del fiscal se basaron en las pruebas presentadas y no constituyeron un error reversible. El tribunal hizo hincapié en que los comentarios no eran un intento indebido de comentar el hecho de que Smith no testificara. Las pruebas del Estado seguían sin ser contradichas y el fiscal tenía derecho a señalarlo al jurado. El tribunal no encontró ningún error en los comentarios del fiscal sobre la responsabilidad de la defensa de presentar ciertas pruebas. Incluso durante la fase penal del juicio, Smith planteó cuestiones relativas a los comentarios del fiscal. Sin embargo, dado que no se presentaron objeciones en ese momento, estos comentarios solo se considerarían error reversible si se elevaran al nivel de error manifiesto. El tribunal revisó cuidadosamente los comentarios y determinó que no alcanzaban ese umbral. Se consideraron admisibles en el alegato final, lo que consolidó aún más la condena de Smith. El equipo legal de Smith también argumentó que la respuesta del tribunal a una pregunta formulada por el jurado durante la fase de sentencia indujo a error al jurado y violó el derecho de Smith a una determinación fiable de su sentencia. Sin embargo, el tribunal discrepó, afirmando que el tribunal de primera instancia no dio a entender que la decisión del jurado fuera intrascendente o careciera de influencia en el veredicto final. El tribunal no encontró mérito alguno en la alegación de Smith y defendió la integridad del proceso de sentencia. Además, el recurso de Smith planteaba cuestiones relativas a las instrucciones al jurado sobre los delitos menos graves, la admisibilidad de su confesión y la legalidad del registro y la detención. Sin embargo, dado que estas cuestiones no se plantearon durante el juicio, el tribunal no encontró indicios de ilegalidad en el expediente.
Los argumentos de Smith sobre estas cuestiones se consideraron sin fundamento. En el segundo juicio de Smith, el jurado recomendó para él cadena perpetua. Sin embargo, para conmoción y consternación de muchos, el juez anuló su recomendación y volvió a condenar a Smith a muerte. Esta controvertida decisión dejó a la comunidad cuestionando el papel del jurado y el poder del juez a la hora de determinar el destino final del acusado. Junto con Smith, Parker también fue condenado a muerte por su implicación en la muerte de Elizabeth Sennett. Su ejecución tuvo lugar el 10 de junio de 2010, mediante inyección letal. La ciudad contempló horrorizada cómo se ejecutaba la sentencia, un escalofriante recordatorio de las consecuencias de un acto tan atroz. En cambio, Williams tuvo un destino diferente. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Confinado entre rejas, pasaría el resto de sus días pagando por su papel en el trágico suceso. Estas sentencias tan dispares ponen de manifiesto la complejidad del sistema judicial y los distintos resultados que pueden derivarse de delitos similares. La comunidad tuvo que lidiar con los destinos opuestos de estas personas, cuestionando la justicia y la coherencia del proceso de imposición de penas. Tras agotar sus últimos recursos contra la segunda condena y sentencia, el destino de Smith quedó sellado. En 2022 ya no había vuelta atrás. Dilema ético. La ejecución de Kenneth Eugene Smith por hipoxia de nitrógeno no solo ha planteado cuestiones éticas, sino que también se ha enfrentado a desafíos legales. El equipo legal de Smith había impugnado previamente el plan de Alabama de utilizar nitrógeno en la cámara de la muerte, argumentando que no había pruebas documentadas de sus repercusiones. Acusaron al Estado de utilizar a Smith como sujeto de pruebas para una ejecución experimental. Sin embargo, sus peticiones de detener la ejecución fueron finalmente rechazadas. El uso de la hipoxia nitrogenada como método de ejecución ha atraído la atención y la condena internacionales. Expertos en derechos humanos, entre ellos el máximo responsable de derechos humanos de Naciones Unidas, han expresado su profunda preocupación por la posibilidad de que este método constituya tortura o trato cruel, inhumano o degradante. Los defensores del gas nitrógeno sostienen que constituye una alternativa más humana a los métodos tradicionales de ejecución. Afirman que el uso de gas nitrógeno induce una muerte indolora y pacífica. Según el Dr. John Pittman, partidario de este método, el individuo sometido a hipoxia por nitrógeno esencialmente se desmaya, sin experimentar dolor ni sufrimiento. De hecho, el óxido nitroso, comúnmente conocido como gas de la risa, se utiliza en entornos médicos para reducir el dolor durante las intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, los detractores del gas nitrógeno, como método de ejecución, plantean dudas válidas sobre su eficacia y su potencial para prolongar el sufrimiento. Médicos y anestesiólogos cuestionan la conclusión de que el gas nitrógeno garantice una muerte indolora. La Asociación Americana de Medicina Veterinaria desaconseja el uso de nitrógeno en la eutanasia de animales debido a la dificultad de mantener fuera el oxígeno, que puede prolongar la muerte y causar un sufrimiento innecesario. Los expertos han expresado su preocupación por el sufrimiento potencial que supone someterse a un método de ejecución no probado. Destacan el impacto psicológico en el individuo que se enfrenta a la ejecución, al saber que le espera la asfixia. Creen que este método puede infligir un sufrimiento indebido, comprometiendo la dignidad humana del individuo. Desde un punto de vista jurídico, el uso de gas nitrógeno plantea cuestiones constitucionales. En el caso de Kenneth Eugene Smith, sus abogados argumentaron que el protocolo de ejecución y el hecho de que fuera la primera persona en someterse a este método violaban sus derechos constitucionales. Plantearon su preocupación por la máscara utilizada durante el procedimiento, que podría impedir a Smith rezar en voz alta, vulnerando potencialmente su libertad religiosa. El caso llegó al Tribunal Supremo de Estados Unidos, donde la mayoría de los jueces falló a favor del Estado, considerando constitucional el uso de gas nitrógeno. Citaron precedentes del Tribunal Supremo y declararon que el uso de un método nuevo y novedoso no constituye por sí solo un castigo cruel e inusual en virtud de la octava enmienda. Sin embargo, los jueces disidentes expresaron su temor ante la posibilidad de una ejecución cruel e inusual, especialmente si el gas provocaba que el individuo se ahogara con su propio vómito. La controversia en torno al uso de gas nitrógeno se extiende más allá de Alabama. Mississippi y Oklahoma también han adoptado este método, aunque ninguno de los dos estados lo ha utilizado ni ha programado una ejecución con gas nitrógeno por el momento.
La adopción de este método refleja las continuas dificultades a las que se enfrentan los estados para obtener fármacos para la inyección letal y las crecientes críticas a su uso. Cabe señalar que la legislatura de Alabama aprobó las ejecuciones con nitrógeno en 2018, proporcionando a los condenados a muerte un plazo de 30 días para elegir este método. Sin embargo, se han planteado preocupaciones sobre el proceso de notificación, ya que algunos reclusos afirman que solo se les informó de la opción días antes de una fecha límite, lo que creó confusión y limitó su capacidad para tomar una decisión informada. La ejecución de Kenneth Eugene Smith no solo dejó una huella indeleble en el sistema de justicia penal, sino que también tuvo un profundo impacto emocional en las familias implicadas. Tanto las familias de la víctima, Elizabeth Sennett, como las del condenado, Kenneth Eugene Smith, tuvieron que enfrentarse a una compleja mezcla de emociones. Para Michael Sennett, hijo de Elizabeth, el perdón había sido un viaje que comenzó mucho antes de la ejecución. Expresó que las 3 personas implicadas en el caso de asesinato por encargo llevaban encarceladas casi el doble del tiempo que él había conocido a su madre. Es una especie de día agridulce, no vamos a estar saltando, estamos contentos de que este día haya terminado. Kenneth Smith tomó algunas malas decisiones hace 35 años y su deuda fue pagada esta noche, aunque en el pasado se había concedido el perdón. La ejecución provocó una nueva oleada de emociones y reflexiones. La carga emocional se extendió más allá de las familias inmediatas. El reverendo Charles Sennett, marido de Elizabeth y cerebro de la trama asesina, se suicidó una semana después de la muerte de su esposa. Este trágico giro de los acontecimientos puso aún más de relieve la compleja red de emociones y las devastadoras consecuencias que se desencadenaron a raíz de este atroz crimen. Grupos de defensa, como la Coalición contra la Pena de Muerte, han aprovechado este caso para renovar sus llamamientos a la abolición de la pena capital. Argumentan que el uso de gas nitrógeno, un método no probado, pone de manifiesto los defectos inherentes y la arbitrariedad de la pena de muerte. Abogan por un cambio hacia enfoques más humanos y rehabilitadores de la justicia. Los expertos jurídicos también han expresado su preocupación por las implicaciones de esta ejecución. El profesor David Johnson, experto en derecho constitucional, cuestiona la constitucionalidad de utilizar un método de ejecución no probado. Sostiene que la decisión del Estado de proceder con gas nitrógeno, a pesar de la falta de pruebas científicas y los riesgos potenciales, puede violar los derechos constitucionales de una persona. Este caso ha reavivado el actual debate sobre la constitucionalidad y moralidad de la pena de muerte. Los activistas salieron a la calle, organizando protestas y abogando por un cambio. Sostienen que el uso de gas nitrógeno como método de ejecución pone de manifiesto la necesidad de una reevaluación integral del sistema de justicia penal. Piden que se haga hincapié en la rehabilitación, se aborden las causas profundas de la delincuencia y se promuevan prácticas de justicia reparadora. Mientras continúa el debate en torno a la pena de muerte, el uso de gas nitrógeno como método de ejecución se ha convertido en un punto central de las discusiones sobre la ética y la humanidad de la pena capital. El caso de Kenneth Eugene Smith ha puesto este controvertido método en el punto de mira, provocando una reevaluación de los límites del castigo y del potencial de sufrimiento innecesario.